178 años de la Constitución Dominicana, de la primera, ¿verdad? Desde la primera hasta hoy. Sí. Creo que en todo ese tiempo ha habido 39 modificaciones 39 constitucionales. modificaciones. La primera constitución de la República fue aprobada el 6 de noviembre de 1844, apenas 32 constituyentes fue que la aprobaron. Se proclamó el 17 de noviembre de ese mismo año por Pedro Santana a partir del artículo 210 famoso que le da poderes extraordinarios, o le daba poderes extraordinarios a Pedro Santana para dirigir personalmente el destino del desarrollo nacional. La primera modificación constitucional que se hizo fue en enero de 1854 y se publicó en febrero de ese mismo año. Ahora, el desarrollo constitucional de la República Dominicana ha tenido diversas constituciones que son progresistas, porque ha tenido 39, pero no todas las 39 han sido para que el país avance. Muchas tienen que ver con reelección y esas cosas. Básicamente, las modificaciones constitucionales tienen que ver con el tema de la reelección, tiene que ver con el tema limítrofe con Haití, básicamente. Entonces, las constituciones más progresistas que ha tenido el país fue primero la constitución, después de la del 6 de noviembre, primero la constitución de Moca, ¿no?, de 1857 y proclamada en 1858, donde se estableció a Santiago como la capital del gobierno, Santiago. ¿En qué año? En 1858 fue publicada, se aprobó en el 57. ¿Y qué tiempo duró Santiago siendo capital? No, eso fue en 2 o 3 meses nada más. O sea, duró apenas unos 3 meses. Después volvió a ser capital en la guerra restauradora. Sí, entonces se considera que esa es una de las reformas constitucionales más avanzadas. Más avanzadas. Por lo menos la más avanzada del siglo XIX. Todavía hoy en día hay pendiente parte de lo que se aprobó en esa constitución como expectativa de la República Dominicana. Entonces después vino una modificación constitucional patrocinada en 1880 por Gregorio Luperón, muy efímera también, porque apenas Gregorio Luperón duró meses en el gobierno. Después vino la Constitución de Juan Bosch del 1963 y finalmente vino la Constitución del 2010, que fue proclamada en el gobierno de Leonel Fernández, y la última modificación que se hizo a propósito de lo que estábamos hablando ahorita fue el 14 de junio del 2015, que se volvió a instaurar la reelección consecutiva en el 2015. Y esa es la que está vigente hasta el día de hoy. Ahora, hay que establecer... Los 2 periodos, que un presidente solamente puede gobernar 2 periodos. Sí, antes del 2015, la Constitución del 10, pues era una sola, no había reelección, se estableció la reelección. Entonces, hay que establecer que la Constitución es un pacto político-social, Radamés y Agustín, claro. Sí, claro. En el cual se involucra todos los ciudadanos. ¿Por qué se llama ley sustantiva? Porque a partir de esa ley es que se edifica la estructura jurídica y el orden de cualquier país. Ya. Todas las leyes que se hacen en un país determinado tienen como matriz la Constitución. Por eso se decía la ley de leyes. Quiero decir, escúchame Agustín, que el pasado martes se realizó en la capital la Gala Constitucional, que es un evento que organizaba anualmente el Tribunal Constitucional, pero en virtud de la pandemia se pospuso. En 2019 fue la última, y en esa Gala Constitucional organizada por el Tribunal Constitucional se hizo un reconocimiento a 2 grandes artistas, músicos dominicanos, Tatico Enrique por el merengue típico y Luis Segura, mejor conocido como el Añoñaíto, por la bachata. La bachata. Y bueno, fue una gran producción artística con la participación de importantes músicos y cantantes, entre ellos destaco la participación de Leana Reynoso, excelente cantante. Muy buena cantante. Muy buena. Y también de Héctor Acosta, conocido como un pequeño toro, ¿no? El Torito. El Torito. Pero tremendo cantante. Y senador de la República. Y quiero afirmar aquí
que me parece que él es mejor cantante que político. Tú deberías decir a otros legisladores que se dediquen como a otra cosa también, Sí. ¿verdad? Bueno. Nada más no es él. Rara vez. Pero hoy en día, realmente, hoy es 6 de noviembre, se conmemora, hoy en San Cristóbal, el presidente estará allá, el Tribunal Constitucional tiene todas sus actividades propias y la República Dominicana debe celebrar, porque la Constitución es la piedra angular de un gobierno democrático, republicano y de derecho. Muy bien. Radamés, tú nos comentabas fuera de cámara los resultados de una encuesta política. Sería bueno... Bueno, más que una, son varias encuestas que han estado saliendo luego de la consulta ciudadana que organizó el PLD. Ya aquí, sobre todo Luis Felipe Taveras Mercedes, había insistido mucho, yo también, de que dependiendo cómo se realizara esa consulta, el PLD o se ausentaría del proceso del 2024 o se reposicionaría, es decir, adoptaría una posición. Yo creo que como ese evento, desde nuestro punto de vista, y en eso coincidimos, fue un evento exitoso para el PLD. Para el PLD sí. Fue exitoso para el PLD, porque logró hacer un evento sin grandes trastornos ni conflictos. Y además logró que uno de los precandidatos obtuviera un margen muy amplio. Eso evita el pataleo, como dice Alejandrina Germán. Entonces, el hecho de que un candidato tuviese una votación tan alta ha permitido en lo fundamental que ese partido se unifique en torno a ese candidato, y las encuestas lo que están dando es que el PLD se está reposicionando, pero que más que el PLD, figura de Abel. Abel Martínez ha incrementado algunos puntos y Leonel Fernández ha bajado algunos puntos. Es decir, porque ellos se disputan el mismo territorio electoral. Y Leonel Fernández, Luis Abinader, se mantiene en un primer lugar muy lejano de los dos últimos. Es decir, en un escenario casi de primera vuelta, según esas encuestas. Si sumáramos a Abel y a Leonel, los porcentajes que tienen. En las encuestas que yo tengo acceso, Luis Abinader supera a los dos sumados. Sí, pero hay que decir también, en honor a la pregunta que tú hiciste, que esa sumatoria de los dos candidatos no es mecánica. Es decir, no necesariamente se transfieren los votos Buena uno observación. de otro, ¿no? Se vio en las elecciones de Brasil, que si tú sumabas los dos candidatos que le dieron apoyo, a Lula, quien quedó en el tercero y en el cuarto, eso no se reflejó en los resultados electorales. En el caso de Brasil, Bolsonaro aumentó 7 millones con relación a lo que había sacado en la primera vuelta, y apenas 3 millones aumentó Lula, o sea que... Lo preocupante es que, aunque muchos miembros de la Fuerza del Pueblo al final apostaban por Abel Martínez está drenando a Leonel Fernández, le está quitando puntos a Leonel Fernández. Entonces es muy preocupante, sobre todo para el litoral de Leonel Fernández, lo que se está... Porque imagínate tú, ¿cómo se sentiría Leonel Fernández, un expresidente y un hombre con la formación y el liderazgo histórico que ha tenido, que él termine en un tercer lugar, debajo de Abel Martínez? Eso sería casi... Obviamente, para Abel Martínez llegar a superar a Leonel, tiene que hacer un trabajo bastante fuerte, bastante En las últimas ¿no? encuestas que he tenido acceso, Abel Martínez se le está acercando a Leonel Fernández. Ya están bastante cerca y eso es preocupante. Yo soy de lo que creo. Leonel bajando y Abel subiendo. Yo soy de lo que creo. Además, hay que señalar que ese movimiento que se da, uno bajando y otro subiendo, pues un poco reconfigura el escenario electoral. Habrá que... Claro, estamos en una transición todavía. Es muy temprano para decir que eso es definitivo. Hay que ver cómo se comporta, como tú señalas, los actores políticos. Abel tiene la dificultad de que él no tiene un discurso
muy consistente en temas. Hay que ver qué va a decir él sobre los temas sustantivos de este país. Esa es una limitación de Abel, que Lionel lo domina mejor. Ahora, Abel tiene una ventaja, y es que tiene un partido muy fuerte. La maquinaria electoral del PLD supera con crece a la maquinaria electoral de la Fuerza del Pueblo. Y la frescura de su figura también. Es decir, un candidato joven y un candidato que no ha sido nunca candidato a la presidencia de la República, contrario a Luis Abinader, a Leonel Fernández, que ya han sido, etcétera. Ahora, los elementos que van a definir el panorama político desde el punto de vista de las elecciones del 24 todavía no se han desarrollado, están en desarrollo. Así es. Por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo ahora, y las encuestas forman parte de eso. Es una fotografía del momento. Eso es lo del momento para fines de posicionamiento. ¿Qué significa eso? Que viene un 23, año 2023, que augura por la precedencia de los comportamientos de los actores sociales que va a ser muy intensa en materia político-electoral. Aunque la Junta, y eso creo que hay un punto, hay un tema, sí. Un punto ahí que hablaremos ahorita, ha tratado de mediar para que no se desborden los ánimos en materia electoral. Sin embargo, el 23 luce como que, bastante, va a haber mucho éxtasis en los actores en lo que tiene que ver con sus posibilidades de poder. Entonces, los mecanismos, o sea, los elementos constitutivos de lo que van a determinar quiénes van a ganar y quiénes van a perder en el 2024 están en desarrollo. Veremos entonces cómo se manejarán cada uno de esos actores y cómo procesarán esos posicionamientos. Bien, el viernes pasado, una vaguada que se presentó en el Gran Santo Domingo hizo colapsar el sistema de drenaje de esa gran provincia. Y las consecuencias, bueno, ahí estamos viendo imágenes, son desastrosas consecuencias. ¿Qué es lo que está pasando? Miren, recuerden que no hace mucho aquí se aprobó la Ley de Regiones Únicas de Planificación. El país ha sido dividido en 10 regiones. La ley no ha empezado todavía a implementarse como va, pero a partir de esas 10 regiones, todos los ministerios de la República Dominicana van a dividir su trabajo y su jerarquía inclusive. Eso va a afectar la estructura organizacional de los ministerios en función de esas 10 regiones. Pero la otra ley que tiene que apurarse el paso en el Congreso Nacional tiene que ver con la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque aunque a Luis Abinader le echan la culpa de lo que pasó el viernes, porque es el presidente de turno. ¿Por qué le echan la culpa? Es un problema que tiene 60 años. No, exactamente. Desde la muerte de Trujillo, viene eso para acá. Eso era lo que iba a decir. Pero él es el presidente de turno y la gente a quien mira es al presidente de turno. Vamos a hablar de eso. Entonces, esa ley que ya fue aprobada en el Senado, esa ley tiene que ser aprobada con urgencia en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque va a ser el instrumento que a partir de un plan nacional de ordenamiento territorial que se va a formular, va a poner en manos de las alcaldías ese instrumento, tanto el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial como la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, para decirle a la ciudadanía, a la población, qué se puede hacer en cada metro cuadrado de la República Dominicana. Una pregunta. En cada metro cuadrado. ¿Las alcaldías están preparadas para eso? Hay que prepararlas. Hay que prepararlas. Es un fenómeno eso va a implicar mucho trabajo. Porque fíjate, vamos a poner un ejemplo. Supongamos una cuadra de la Churchill o una cuadra de la Lincoln. De la Lincoln, ¿verdad? Sí. Que son de las... En esa cuadra te construyen a ti cualquier cantidad
de pisos. Sí. Hacia De arriba, torres. de torres, hacia arriba y hacia abajo, porque hacia abajo construyen parqueos. Parqueos, sí. Parqueos soterrados. Pero ¿qué pasa? No se ha medido la capacidad que tienen los desagües para drenar las aguas que implican, en este caso las aguas residuales, que implican esas construcciones que se han hecho. Entonces, ahí. Pero añádele a esa capacidad para canalizar esas aguas, las aguas que provienen de las lluvias, como en este caso la que pasó el viernes pasado. Sí, pero todos los ayuntamientos van a tener que fortalecer un departamento que a veces luce como marginado dentro del marco de la función del ayuntamiento, que es planeamiento urbano. Pero claro, eso, bueno, vamos a escuchar. Los ayuntamientos no están en capacidad de resolver ese problema. Es una inversión muy alta y de una solución a mediano plazo. El problema del drenaje sanitario, que son dos tipos de drenaje, y el drenaje pluvial, uno es que está por debajo y otro que está por encima, es un tema fundamental para el desarrollo de este país, porque tiene que ver con el uso adecuado del agua, tiene que ver con el tema de la contaminación, tiene que ver, es decir, el ordenamiento territorial, son muchos aspectos que entran en juego. Es una inversión multimillonaria que los gobiernos han pospuesto porque no han visto la importancia y estrategia que tiene el drenaje. Es fundamental el drenaje sanitario y pluvial. Cuando Obando se hizo todavía en la capital, en la zona colonial, hay un drenaje sanitario. Pero oye eso, Radamés, en la zona colonial no hubo inundación. Sí, porque... producto de ese sistema que fue construido. Cuando Nicolás de Obando y después cuando Trujillo se hizo algo. Pero el problema de las llamadas cloacas, como se le dice, aquí, ¿cuántas ciudades? La capital es un % muy reducido. No llega al 30%. Bueno, entonces, esa es una inversión no pequeña. Estamos hablando de miles y millones de pesos. Los ayuntamientos no tienen esos recursos, pero ese es un problema que hay que abordarlo. Entonces, con mucha seriedad pretender, y con mucha responsabilidad, por razones politiqueras, señalar que es un problema de ahora, es un problema histórico que se viene arrastrando de hace, por lo menos, desde la muerte de Trujillo para acá, para no ir más lejos, porque no fue que Trujillo resolvió el problema, pero hizo algo. Oiga eso, dos gobiernos autoritarios, Nicolás de Obando y Trujillo. Pero tiene que hacer algo en 30 años, ¿no? Sí, no, y además la población, la ciudad. Pero el PLD duró 20 años y no resolvió ese problema, ni lo encaró con el asunto es que el país, hasta 1961, era un país esencialmente rural. Sí. El 70% de la población vivía en las zonas rurales y solo el 30%. Y ahora es al revés. Ahora es al revés. Ahora y más de un 70%. Más del 70%. Casi el 80%. Casi el 80% de la población vive en la zona urbana. Con el agravante, Radamés, que los que viven en la zona rural quieren vivir también en la ciudad. Entonces, en la zona urbana vive la mayoría de la población y eso ha complicado el problema del drenaje sanitario. Es decir, cuántas personas defecan en las ciudades ya, no tenemos un sistema para eso. Entonces, evidentemente es un tema que hay que abordarlo. En primer lugar, los ayuntamientos no tienen recursos y el problema no es un problema de ahora, como se le quiere echar la culpa a este gobierno, es un problema histórico de décadas que hay que abordar. Yo pienso que este gobierno quizás no lo ha abordado porque ha habido otras prioridades, como es el caso de la pandemia, el problema de los subsidios por el tema de Ucrania para no afectar la calidad de vida de la gente. Pero en algún momento, cuando mejore un poco la situación, hay que abordar de manera consistente el tema del drenaje sanitario y el drenaje pluvial. Tú y yo que estuvimos cerca de Miki Seara cuando fue nombrado ministro de Economía. Él insiste mucho en ese tema. Acuérdate que él nos decía que uno de los temas que más le llamó la atención desde que tomó la rienda del ministerio era ese. Claro. Y que había que trabajar en esa dirección. Claro. Bueno,
Señores, vamos a la pausa y regresamos.